Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, lunes 15 de junio, en Geopolítica Diaria. El mundo amanece hoy con el horizonte de una paz que todavía no existe del todo. En Oriente Medio, un acuerdo entre Estados Unidos e Irán aguarda su firma, pero las bombas que siguen cayendo sobre el Líbano recuerdan que los papeles no detienen las guerras. Mientras tanto, en Europa, Rusia atacó anoche ciudades y catedrales en Ucrania al tiempo que los líderes del G7 se reunían en Francia para hablar, entre otras cosas, de cómo terminar esa misma guerra. Y en Sudán, donde ningún diplomático parece tener prisa, millones de personas siguen esperando que alguien les dedique la misma atención. Empecemos por el acontecimiento de más peso en las últimas horas, el anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien actuó como mediador, declaró el domingo que ambas partes han alcanzado un pacto que contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes. La firma formal está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. El acuerdo establece también la reapertura del Estrecho de Hormuz, la vía marítima que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y por la que, antes del conflicto, transitaba aproximadamente una cuarta parte del petróleo transportado por mar en el mundo. Irán cerró ese paso en las primeras semanas de la guerra, que estalló el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra territorio iraní. El contenido del acuerdo, según la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, incluye 14 puntos: el cese del bloqueo naval estadounidense, la suspensión de sanciones sobre el petróleo iraní, la liberación de $24.000 millones en fondos congelados y un período de negociación de 60 días sobre el programa nuclear iraní. Teherán reafirma su compromiso con el Tratado de No Proliferación Nuclear, es decir, el compromiso formal de no desarrollar armas atómicas. Sin embargo, hay dos disputas abiertas que ensombrecen el acuerdo desde el primer día. La primera es el dinero. Irán exige recibir la mitad de esos fondos congelados antes de iniciar las negociaciones finales. Washington dice que no habrá dinero hasta que Teherán demuestre que cumple los términos. La segunda, y más inmediata, es el Líbano. Irán, Pakistán y el presidente Trump sostienen que el acuerdo cubre todos los frentes, incluido el libanés. Israel afirma que no está vinculado por ese acuerdo en su guerra contra Hezbolá, el grupo armado libanés respaldado por Teherán, y que continuará sus operaciones militares en el sur del Líbano. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó este lunes a todas las partes a la máxima contención y pidió que el acuerdo se implemente de forma rápida y de buena fe. Este punto de fricción sobre el Líbano no es menor. Para Teherán, un cese del fuego que no incluya a Hezbolá no es un cese del fuego real, y la Guardia Revolucionaria lo ha dejado claro. Para Israel, continuar la presión militar sobre Hezbolá responde a sus propios objetivos de seguridad, con independencia de lo que acuerden Washington y Teherán. La pregunta que queda sin respuesta es si esta discrepancia puede sostenerse durante los 60 días de negociaciones sin hacer colapsar el proceso entero. En cuanto al Estrecho de Hormuz, la reapertura está anunciada pero no garantizada. Hay minas colocadas por Irán en tramos del estrecho, según confirmó el secretario de Estado Marco Rubio ante el Senado a comienzos de junio. Solo 3 embarcaciones con sistemas de rastreo activos cruzaron el estrecho el domingo. Antes de la guerra cruzaban 138 barcos comerciales al día. El gobierno de Japón dijo este lunes que prefiere esperar más detalles antes de autorizar el paso de sus buques. Esta situación es el telón de fondo de la cumbre del G7 que arranca hoy mismo en Evian-les-Bains, la localidad francesa a orillas del lago Le Mans. Es el presidente Emmanuel Macron quien ejerce de anfitrión en lo que será su última cumbre del G7 antes de abandonar el cargo el próximo año. El presidente Donald Trump llegó a Europa esta mañana y está previsto que participe en la sesión inaugural. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se incorporará mañana martes a una sesión específica sobre la guerra en Ucrania. Los líderes de Brasil, Egipto, India, Kenia y Corea del Sur también han sido invitados. Egipto y otros socios árabes participarán en una sesión centrada en el acuerdo con Irán y las consecuencias para la región. La agenda del G7 es amplia, pero el acuerdo con Irán y el desminado del Estrecho de Hormuz ocupan el centro. Francia y el Reino Unido han presentado un plan de desminado con respaldo militar de más de 15 países, listo para activarse una vez que el acuerdo esté firmado.
Macron señaló que el G7 tratará también de diversificar las rutas energéticas de la región para reducir la dependencia del estrecho en el futuro. Sobre Ucrania, el propio Zelensky propuso este lunes que Putin acudiera a la cumbre para mantener contactos directos, pero el Kremlin rechazó la invitación. Trump habló por separado por teléfono con Zelensky y con Putin antes de partir hacia Evian. El asesor presidencial ruso Yuri Usakov describió la llamada con Putin como una conversación en la que Trump prometió ejercer influencia sobre Europa y Ucrania, lo que Kiev rechazó. No hay reunión bilateral formal prevista entre Trump y Zelensky, aunque se espera que se encuentren al margen de las sesiones. Precisamente en Ucrania, la noche del domingo al lunes trajo un ataque ruso a gran escala. Misiles balísticos impactaron en Kiev, alcanzando varios edificios residenciales y provocando un incendio en la catedral principal del monasterio de las Grutas de Kiev, conocido como el Lavra Pecherskaya, uno de los lugares religiosos más importantes del país. Según autoridades ucranianas, al menos 5 personas murieron y 29 resultaron heridas en la capital, entre ellas una mujer embarazada y 2 niños. En Yarkov, 5 trabajadores de emergencias murieron en el ataque nocturno. En la noche previa, el domingo, el Museo de Arte de Yarkov había ardido tras un impacto de dron ruso. Equipos de rescate, periodistas y ciudadanos corrientes trabajaron en cadena para sacar las obras de los salones en llamas. El Ministerio de Defensa ruso afirmó, por su parte, que todos sus objetivos eran instalaciones militares e infraestructura aeronáutica en Kiev, Yarkov y Dnieper, y que habían sido alcanzados con éxito. En el frente, los combates más intensos se concentraron en el eje de Pokrovsk y en el sector de Uliáipole, con 118 enfrentamientos registrados en las últimas horas del domingo según el Estado Mayor ucraniano. Zelensky eligió precisamente las ruinas humeantes del Lavra Pecherskaya como escenario para anunciar que había invitado a Putin a acudir al G7. La imagen tiene una intención política clara, mostrar la devastación mientras se pide que el mundo responda. Más allá de los escenarios con cobertura mediática intensa, Sudán sigue siendo la crisis humanitaria más grave del planeta y una de las menos visibles en el debate internacional. La guerra que enfrenta desde abril de 2023 a las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, la milicia paramilitar conocida por sus siglas en inglés RSF, ha desplazado a 9 millones de personas dentro del país. Según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, casi 19,5 millones de personas enfrentan niveles de inseguridad alimentaria graves, con varias zonas de Darfur y Kordofán en situación de hambruna declarada o en riesgo inminente. Los combates más intensos se concentran actualmente en esas dos regiones. Naciones Unidas advirtió el mes pasado que los drones causaron más del 80% de las muertes civiles registradas en los primeros 4 meses de 2026. El Programa de Asistencia Alimentaria de la ONU requiere con urgencia 579 millones de dólares para operar hasta octubre, pero la financiación disponible representa una fracción de esa cifra. La comunidad internacional ha reconocido la gravedad de la crisis pero no ha traducido ese reconocimiento en acción diplomática ni en presión real sobre las partes. Las líneas de frente se han estabilizado de facto en una división territorial entre las Fuerzas Armadas y las RSF, pero esa estabilidad es la del agotamiento y la destrucción, no la de un proceso de paz. Lo que estos 3 grandes ejes revelan hoy, vistos en conjunto, es una geografía de la atención selectiva. Donde hay petróleo o alianzas estratégicas con las grandes potencias, hay presión diplomática y cumbres. Donde no las hay, hay silencio. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, si se sostiene, puede cambiar la arquitectura de seguridad de toda una región. Pero entre el anuncio de ese acuerdo y su consolidación real queda un trecho largo, los 60 días de negociación nuclear, las minas en el estrecho, los combates que Israel no ha detenido en el Líbano, y un Hezbolá que no ha aceptado nada. La pregunta que el G7 no puede responder todavía, y que los próximos días tendrán que empezar a aclarar, es si lo que se llama un acuerdo de paz es el principio de algo durable o el tiempo comprado para que cada parte consolide sus posiciones antes de la siguiente ronda. Gracias por escuchar Geopolítica Diaria. Si este análisis te ha resultado útil, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo con quien creas que puede interesarle. Nos ayuda más de lo que imaginas.